Estimados estudiantes, buen día, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este curso básico de SketchUp, donde trabajaremos las nociones más elementales, más principales, pero al mismo tiempo las más importantes de este programa, cuya interfaz y cuyo objetivo es básicamente el modelado en 3 dimensiones, a diferencia del AutoCAD, en donde su mayor fortaleza estaba tal vez en las 2 dimensiones. Y es un programa, el SketchUp, bastante intuitivo, bastante dinámico y bastante sencillo de operar. Constantemente estaré haciendo comparaciones con la interfaz de AutoCAD, por un lado para traer ciertas referencias que en realidad son las mismas, y en algunos casos para hacer contrastes entre uno y el otro programa. Antes de empezar, muy importante, el programa lo ideal es que esté actualizado a la última versión, en este caso 2023. Las licencias académicas que tenemos instaladas en varias universidades, simplemente abrir el programa y registrarse o abrir sesión con correo institucional y contraseña con la que abrimos nuestro correo, y el programa arrancará automáticamente. En equipos personales tendríamos que tener ya instalado el programa de manera directa. Se nos va a abrir entonces esta ventana en donde vamos a encontrar varias plantillas en donde ya nosotros escogemos con cuál trabajar. Ella ofrece varias que dicen pues en términos de sencillo, y están las unidades en metros y pulgadas, arquitectura, metros, milímetros, centímetros, pulgadas, o abrir un archivo. Entonces en nuestro caso vamos a trabajar en la interfaz que dice sencillo y en metros. Esa interfaz, a diferencia de AutoCAD, es muchísimo más sencilla de entrada, porque inmediatamente nos ubica en un espacio tridimensional. Es un solo espacio, también casi con unas condiciones infinitas como lo era el AutoCAD. Y la referencia es que, bueno, tenemos esta figura humana, esta escala humana acá, que nos está dando cuenta como de la referencia espacial en la cual vamos a trabajar. Esto AutoCAD no lo tiene, y obviamente es un poco más fácil perderse en la interfaz del modelado de AutoCAD que en la interfaz de SketchUp. Vamos a trabajar entonces hoy las primeras herramientas y hacer uno de los primeros modelados, partiendo de algunos de los ejercicios que en algún momento ya teníamos construido. Acá lo principal es entender el flujo de trabajo del programa y sobre todo la lógica en la que debemos ir haciendo la construcción de la información para que sea muchísimo más fácil de manipularla y de editarla a futuro. Normalmente, si no somos ordenados, yo creo que esta es una de las mayores constantes en todos estos programas, es que si no somos ordenados con nuestro propio flujo de trabajo, luego editar el material o pasárselo a alguien más para que trabaje sobre el mismo material se vuelve muchísimo más complejo. ¿Qué tenemos acá? Cuando abrimos el programa por primera vez, vamos a encontrar arriba una cinta. Bueno, primero estos ficheros donde tenemos archivo, edición, ver, cámaras, dibujo, herramientas, ventanas, extensiones, ayuda. Lentamente iremos haciendo introducción sobre estas herramientas que vamos a encontrar en cada una de ellas. Luego encontramos esta primera cinta donde encontramos las primeras herramientas de dibujo por un lado y de acciones que modifican o operan sobre esas geometrías que ya hemos dibujado. AutoCAD viene de trabajar directamente con vectores y la modificación de esos vectores. En SketchUp sigue siendo básicamente lo mismo. Tenemos unas herramientas básicas de manipulación de la interfaz de movimiento de rotación de la cámara, que también lo hacemos directamente con el mouse, y eso es importante señalarlo desde ahora. Tenemos el puntero, entonces hacemos todas las operaciones con el clic izquierdo, con el clic derecho sacamos un listado de opciones que se ejecutan sobre el elemento en específico.
Para rotar la cámara con el scroll sostenido, roto. Para hacer zoom out, scroll hacia abajo, hacer zoom in, scroll hacia adelante. Si por alguna razón yo llego a perder todo el dibujo, algo que pasaba también en AutoCAD, me puedo venir acá a esta lupa con estas flechas y me vuelve a ubicar todo lo que tengo modelado. Para panear tengo la mano que está por acá arriba, desplazar, pero también lo puedo hacer por el comando H, comando de teclado H, que claro está, SketchUp también opera a partir de comandos por teclado. Entonces la tecla H es para panear o para hacer el movimiento del paneo de la pantalla, mientras que el scroll sostenido es para rotar. También puedo hacer unos zooms directos con la herramienta del zoom que tengo por acá. Si yo toco la lupa y me muevo hacia allá, pero me parece un poco más engorroso a diferencia de usar el zoom. Modos de selección, igual que en AutoCAD. Si seleccionamos de izquierda a derecha, en este caso es una línea continua, selecciono todo lo que encierro, pero si lo hago de derecha a izquierda, selecciono todo lo que toco. Entonces son los mismos dos modos de selección que tiene el AutoCAD, solo que acá no es azul y verde, sino que se diferencian con el marco de línea continua y de línea punteada. Pero para el caso vienen funcionando más o menos igual. Es muy importante en esta mesa de trabajo tener siempre disponible esta bandeja de herramientas, que si no la tengo activada o se me cierra por alguna razón, la puedo activar desde ventana, bandeja predeterminada, mostrar bandeja. Y dentro de esta bandeja vamos a activar esta pestaña, por defecto no viene activada, que se llama esquema. Para mí, dentro de las últimas actualizaciones que ha hecho SketchUp, es una de las herramientas más importantes, pues vamos a poder trabajar de manera muy ordenada, bien sea desde el esquema o desde las etiquetas. Y las etiquetas van a ser básicamente las capas que funcionan muy similar como funcionan en AutoCAD. Se encienden, se apagan, se modifican los nombres, podemos modificar el tipo de línea, etc. Pero en el esquema van a ir apareciendo cada uno de los objetos que vamos construyendo, siempre y cuando se conviertan en un grupo. Y ese va a ser el punto más importante de esta primera sesión, es que casi todo lo que dibujemos o tengamos modelado en nuestro proyecto, pues tendrá que ser convertido en un grupo. Luego entraremos a ver otros ficheros que van introduciendo otras variables al ejercicio de el SketchUp. Importante. Cuando nos acercamos a la pestaña de cámara, nos damos cuenta que SketchUp tiene básicamente dos modos de visualización, aunque este es perspectiva y perspectiva en 2 puntos, pero el que me interesa es tener proyección en paralela o en perspectiva. Cuando estamos hablando de proyección paralela, estamos hablando de un sistema de axonométricos donde las dimensiones son absolutamente precisas en su visualización, mientras que en la cámara en perspectiva estamos hablando de la construcción de puntos de fuga. Voy a construir rápidamente una geometría acá para entender eso. Aquí estoy en el modo cámara perspectiva y es como viene por defecto, y nos damos cuenta que este volumen evidentemente tiende a buscar un punto de fuga. Si nosotros activáramos por acá, miren que si yo dibujo estas líneas por acá, ellas van a encontrarse en algún punto. Y en este caso estamos hablando de 3 fugas, una hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, otra hacia abajo y otra hacia la izquierda. Pero siempre vamos a encontrar fugas que están condicionando este modo de visualización. Pero si nos pasamos al modo de proyección paralela, nos damos cuenta que esto cambia y ya no tengo fugas, sino que estas líneas son paralelas, nunca se van a encontrar. Entonces son 2 modos de visualización muy diferentes. Ya conocemos las características de cada uno de los sistemas de representación,
y es importante conocerlo desde el principio, saber que SketchUp trabaja así. La dificultad un poco con la herramienta de trabajar todo el tiempo en proyección paralela es que a veces se ejecutan unos errores de visualización. Entonces lo recomendable siempre es trabajar en perspectiva, y cuando ya vayamos a construir escenas específicas que requieran que el modelo se encuentre en proyección paralela, pues simplemente se cambia y se construye la escena. Pero por lo pronto nos vamos a quedar así. Para empezar a trabajar entonces, nos vamos a encontrar por acá, primero una herramienta que es este lápiz, que es la línea con el comando L. Nos va a construir líneas sueltas, y obviamente cuando yo construyo un mínimo de 3 líneas, pues construyo un polígono. En este caso el más sencillo sería un triángulo, pero yo evidentemente pues puedo hacer un sistema de líneas muchísimo más complejo y esperar que se me conecte. ¿Cuál es el problema de la línea? Precisamente lo que me acaba de pasar acá. SketchUp trabaja con un principio muy básico en la forma de composición de las formas. Es que partimos del punto, la línea, y cuando tengo 4 líneas que son coplanares, aparece el plano. Entonces se dan cuenta que acá el plano me aparece en color blanco, a diferencia del fondo que es gris, pero en esta última que realicé pues no me aparece blanco, entonces solamente me aparecen las líneas, están unidas aparentemente, pero no me aparece el plano. ¿Qué sucede? La herramienta lápiz es un poco engañosa porque yo puedo manipular muchas cosas al tiempo, pero si mi geometría es muy compleja, va a ser difícil que yo construya una geometría plana. Acá es distinto que si me aparece el plano. ¿Qué pasa con eso? Si yo roto la cámara, miren lo que sucedió. Resulta que el lápiz se mueve en las 3 dimensiones cuando realizo este tipo de geometrías que son un poco más complejas. Y cuando yo muevo el lápiz a resolver una geometría un poco más sencilla, se darán cuenta, por ejemplo, que el lápiz dice en el eje verde. Acá me dice vamos a ver si me ubica en el eje rojo. Y claro, si yo uno aquí, se van a tener que armar un triángulo. Pero acá nuevamente se me pone verde, entonces aparece este plano, precisamente porque todos esos puntos y todas esas líneas son coplanares. En este caso no, y es muy fácil cometer este tipo de errores. Por eso la herramienta del lápiz no es necesariamente la más común para trabajar, nos va a ayudar a realizar algunas tareas, pero no es la más importante. La más importante será esta herramienta que es el rectángulo, o por teclado comando R, y funciona de la siguiente manera. Cuando yo lo activo, R, aparece un lápiz y aparece un rectangulito modo de icono que me dice que la herramienta está activa, y yo simplemente puedo usarlo haciendo clic en un punto y clic en el otro punto, y ya tengo un rectángulo coplanar completamente que yo puedo ir trabajando sobre él. Cuando yo necesito medidas precisas con este rectángulo, lo activo, doy clic y se darán cuenta que en la parte inferior derecha aparecen unas acotaciones que en realidad son las dimensiones de la geometría que yo estoy trabajando. Por un lado nos vamos a dar cuenta que aparecen 2 separadas por un punto y coma y me está indicando la unidad de medida, cosa que el AutoCAD no hace. Acá sí sabemos que estamos trabajando en metros, centímetros, milímetros, pulgadas, y que la separación de decimales es a través de una coma. Ahí hay una diferencia importante con el AutoCAD, porque en AutoCAD lo hacemos a través del punto y esto puede representar alguna dificultad para alguien. Hay forma de cambiarlo, no es necesariamente lo más recomendable, pero podemos cambiar esta coma por un punto. Cuando yo estiro, se darán cuenta que hay una medida que dice 15.5 por 3.6. Es evidente que 15.5 es la medida larga y 3.6 es la medida corta. Si yo quiero un rectángulo preciso, yo podría dar, por ejemplo, 5, punto y coma 5, enter, y se me hace este cuadrado de 5
de cada lado. Puedo medir con esta herramienta que aparece acá, esta especie de flexómetro, de un punto a otro punto me dice que tengo 5 y hacia el otro punto tengo 5 metros. Entonces es la forma de construir rectángulos de manera precisa. Si yo escribo 5, punto y coma 5, enter, y resulta que la segunda dimensión no era 5 sino que era 10, yo puedo escribir sin soltar el comando porque solamente le di enter. A continuación yo lo puedo corregir dándole punto y coma 10 por ejemplo y se me modifica. Si resulta que la que debería modificar era la inicial, entonces simplemente sin ningún tipo de punto y coma 5 enter, perdón, en este caso sería 10 enter y se me corrige. Esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que cuando construimos ciertas geometrías 5 punto y coma 5 y debo corregir la primera que no era de 5 sino de 10 enter, sin soltar el comando lo puedo hacer rápidamente y corregir directamente sobre la marcha sin tener que cancelar el comando o volverlo a hacer. Vamos a encontrar luego otro tipo de geometrías como los círculos, por ejemplo, que entonces sería simplemente dar clic. En este caso la base que me ayuda a configurar esto es el radio. Si yo digo 5, enter, se me arma un círculo evidentemente de 10 metros de diámetro, 5 metros de radio. Cuando yo construyo un círculo, bueno, esto aplica para todos los planos. Si yo toco el plano, en la pestaña de información de entidad me va a entregar, por ejemplo, el área que tiene esto. Pero si yo toco el perímetro, que se me marca en azul, me doy cuenta que me está marcando obviamente el radio, pero adicional me está marcando algo que se llaman los segmentos. Se darán cuenta ustedes que este círculo en realidad se ve un poco extraño porque hay unas formas que tienden a ser como lineales, como si se van juntando, y bueno, es la forma como el SketchUp nos construye los círculos. Si yo quiero perder esto, yo puedo aumentar el número de segmentos. Si yo lo bajo, por ejemplo, a 12, se van a volver mucho más evidentes esas líneas. Pero si yo lo subo, por ejemplo, a 36, se van a ir mermando, o a 48. ¿Cuál es la cuestión? Que claro, en la medida en que yo vaya subiendo mucho más estos segmentos, sí, tiene más apariencia de círculo, pero le va a exigir un poco más gráficamente hablando el computador para construir ese tipo de formas. Eso para el caso de las formas planas. Luego sí, podremos construir otro tipo de formas planas un poco más complejas, pero en principio trabajaremos con el rectángulo y con el círculo, que es lo más elemental. Pero como nos damos cuenta, pues nos sirven solamente para construir formas planas. Para poder extruir esto, es decir, poderle dar volumen, voy a tener por acá la herramienta que en este caso se llama empujar o tirar. Y para que la herramienta funcione, debo dar clic en ella o con la tecla P, estirar, tirar, empujar. Yo lo llamo extruir, pero bueno, extruir no lo llama SketchUp. El caso es que la activamos y ella lo que hace es buscar planos. Ella solamente extruirá planos y yo doy clic y empiezo a elevar. En donde yo quiera puedo dar clic y ahí se cierra, pero también en donde yo quiera puedo dar una medida. Si nos damos cuenta acá me está pidiendo una distancia, entonces si le digo 10, enter, me construyo de 10. Si resulta que no era 10, no he soltado el comando, sino que eran 15, miren qué distancia aún sigue activo, le puedo dar 15, enter y él corrige, o 5, enter y él corrige, 1, enter, él corrige, 10, enter, él corrige. Y vamos construyendo geometrías tridimensionales. ¿Cuál es la situación acá? Que estas geometrías por un lado no son macizas, son huecas. Si yo elimino esta cara, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una que es como una especie
de caja completamente vacía, pero tiene lo mínimo que se pide para la construcción de una forma tridimensional, que son sus líneas y sus planos. Aquí un truquito, yo borré esta cara. Sí, claro, podría devolverla con control Z, pero si dando control Z ya no la puedo recuperar, también podría, obviamente, volver a redibujar un rectángulo acá y aparecería, o aquí sí, utilizar el lápiz y conectar dos diagonales y vuelve y aparece. Si tomo esta línea y la borro, vamos a borrar con suprimir. Eliminar, aunque por acá también aparece una especie de borrador, que, por acá está. También puedo borrar cosas, aunque yo la verdad no la uso mucho. Ahí nos va borrando. Me es más conveniente la tecla del suprimir, la encuentro mucho más práctica. Muy importante entonces acá. Nos damos cuenta que las caras que tiene este modelo por fuera son unas caras blancas. Cuando yo eliminé esta cara por acá son unas caras un poco grises. Resulta que esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bien desarrollado, bien construido es el lado blanco y el lado mal desarrollado es el lado gris. ¿En dónde se va a ver se va a volver evidente este error? Sobre todo cuando empecemos a renderizar y a asignar materialidades, nos vamos a dar cuenta que cuando asignamos materialidades sobre el lado blanco, obviamente todo funcionará muy bien, pero si asignamos materialidades sobre elementos en gris, nos va a generar un montón de problemas. Y es muy fácil caer en el error porque a veces extruimos hacia un lado y hacia el otro, y el resultado, por ejemplo, puede ser distinto. Yo aquí estoy extruyendo así, no pasa nada, pareciera que todo está bien, pero eventualmente nos vamos a dar cuenta que se nos van a generar errores por la forma como extruimos. Hay un truquito acá en los estilos, edición, y en este segundo volumen que dice ajustes de cara, se dan cuenta que el color frontal es blanco, el color posterior es gris. Yo recomiendo cambiar esto, voy a ir a RG, bueno, aquí en rueda de color, y voy a buscar un color que resalte mucho como el rojo, por ejemplo. Si yo hago esto, ya me voy a dar cuenta mucho más fácil cuáles son los muros que están malos y que los tengo que corregir. Si por alguna razón, por ejemplo, a mí me está dando un muro rojo por fuera, supongamos que yo construí mi volumen y parece que todo está bien, pero me doy cuenta que esta cara está roja, lo único sería simplemente tocarla, clic derecho, invertir cara y en este caso ya estaría del todo bien. Y eso es muy importante hacerlo desde el principio para evitar errores. Entonces este pequeño truco de ir a los estilos y modificar el color posterior nos ayuda a identificar porque ese color gris original, la verdad, no es que sea del todo evidente. Muy importante lo que sigue a continuación. Como esto entonces está construido a partir de líneas, si yo borro una línea se me desaparecen dos caras, obviamente, porque esa línea es la que le da contención a esos dos planos y si la reconstruyo vuelven a aparecer. Esto así como está es lo que se denomina geometría suelta o una geometría que no está amarrada a nada. De hecho, si yo sigo dibujando sobre esta misma geometría y no sé, empiezo a hacer algún tipo de operaciones, cuando hago esto estiro, entonces se me arma el volumen, pero si yo empujo hacia adentro se me arma un vano, un vacío, entonces es bastante práctico. Igual no dejamos de tener nuestras caras simplemente como planos, pero todo esto visto así es geometría suelta y eso es un poco peligroso porque se nos vuelve bastante difícil de editar. Lo más importante de esta sesión, y si quieren quédense únicamente con esto, es que toda geometría tridimensional que hagamos se debe convertir en grupo. Eso es, selecciono todo esto, puedo seleccionar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o este truquito es bastante interesante con los 3 clics. Miren que cuando yo doy un solo clic agarro un elemento, por ejemplo este plano, pero cuando doy 2 clics consecutivos, 1, 2,
me agarra el plano y sus líneas. Y si doy 3 clics consecutivos, 1, 2, 3, me agarra todo el volumen. Entonces puede ser rápido hacer esto, pero también puede ser rápido hacer esto. Y estoy seleccionando todo el volumen. Cuando lo he seleccionado, clic derecho, crear grupo. Y miren lo que sucede acá. Primero que yo ya no puedo, es decir, si yo hago otra operación acá, este grupo es independiente de este elemento. Y eso es lo importante. Si yo quiero borrar esto, borro y este no se ve afectado. Pero antes de eso, si este elemento, reconstituyámoslo, es decir, clic derecho, explotar, si yo hago nuevamente otra operación acá y yo digo solamente que quiero borrar esto, pues no voy a poder. O solamente esto no voy a poder. Es decir, si yo quiero eliminar únicamente este volumen, se me van a ir un montón de cosas por acá y tengo que reconstruir geometrías. Cuando es un grupo, eso no sucede, porque cada elemento funciona de manera independiente. Y se darán cuenta ustedes que en el esquema, recuerden que este hay que activarlo, ventana, bandeja, esquema, se empiezan a armar esos grupos. Header es nuestra figura humana, ella es header, y header es un componente. Lo sé porque este icono de 4 cuadraditos es el icono de los componentes y mi volumen que tengo acá es un grupo. Lo sé porque su icono es este cuadradito sólido de negro. Y ya voy a explicar la diferencia entre grupo y componente. Pero por ahora lo más importante es que cada vez que construyamos una geometría la debemos convertir en grupos. Evidentemente yo puedo armar grupos. Armo este grupo y si yo quiero que este y este sean otro grupo, lo selecciono o toco uno y con el Shift sumo o resto. El Shift es muy bueno para sumar y restar. Y clic derecho, crear grupo y se dan cuenta ustedes que esto me arma un nuevo grupo acá y me arma un elemento interior. Es decir que tengo los dos grupos metidos dentro de otro grupo. El ojo que aparece aquí nos sirve para encender o apagar las cosas. Miren que cuando toco este, que es el grupo general, si yo lo apago, se me apaga todo el grupo. Si yo entro en el grupo y apago solamente este elemento, se apaga este o se apaga este. Y esto es tremendamente conveniente. Sí, sabemos que tenemos las etiquetas, que son básicamente las capas, y yo la verdad no toco mucho las etiquetas, pero sí manipulo o trabajo todo directamente desde el esquema que me va manejando los grupos que tengo acá. Había dicho que header es un componente y nosotros veníamos armando grupos. Marquemos la diferencia. Cuando yo construyo esta geometría y despliego el clic derecho, me dice crear grupo. Muy bien. Si yo hago una copia de este, puedo hacer control C, control V y pegarla al lado. O hay un truco que es buenísimo. Tecla M, que es la tecla para mover. M, mover. Cuando yo toco el grupo o lo que sea, no importa la geometría, le digo M y a continuación le digo control, se darán cuenta que al icono le apareció un más. Si yo toco esta esquina y arrastro, me genera copias. Está mover solo, si le digo control, me hace copias. Entonces es tremendamente práctico para copiar elementos. Grupo es que si yo entro a este grupo, doble clic, aquí estoy, miren que la interfaz cambia un poco, incluso me lo encierra en esta línea punteada, me está diciendo que voy a editar o que puedo trabajar este. Y por ejemplo, si puedo salir con él con Escape o dando clic por fuera. Si yo lo edito, por ejemplo, le hago una perforación o le hago este chichón acá arriba y doy por fuera, pues este chichón solamente afecta a este grupo. Estos otros dos grupos se mantienen iguales. Si yo voy a volver a hacer esto, 1, 2, 3, clic derecho. Si yo no le digo crear grupo, sino que le digo crear componente,
se me abre esta ventana y me va a pedir un nombre. Dice definición, componente 1, es decir, que le dé un nombre. No sé, bloque 1. Ninguno de estos elementos lo manipulo, simplemente crear y listo. He creado un componente y miren que bloque 1 aparece acá y incluso los componentes se van colocando en la parte superior y mis grupos están en la parte inferior. Pero la cuestión es esta. Si yo los copio, mover con control, hagamos otro, mover con control, y resulta que yo manipulo lo voy a editar, miren lo que está sucediendo. Entonces, los componentes en realidad es lo que nosotros en AutoCAD conocíamos como bloques. Y sabíamos que en AutoCAD cuando yo modificaba un bloque, modificaba todas las copias que había hecho de él. Por eso es muy importante en este caso tener en cuenta la diferencia entre bloque y componente y grupo. Perdón, miren que si yo a header, no sé, le robo el gato, mire que le robo el gato acá también. Obviamente le vamos a devolver su gatico, pero porque son componentes, no porque son grupos. Los grupos mantienen su independencia y es muy importante tener en cuenta ese detalle. Sabiendo esto, vamos entonces a empezar a modelar arquitectura. Yo voy a volver a este ejercicio que habíamos hecho en la sesión 2 de AutoCAD y voy a trabajar con esta planta sobre SketchUp. Obviamente yo puedo empezar a modelar directamente sin necesidad de una planta base, pero casi siempre vamos a tener una planta base que nos va orientando o guiando. Se vuelve bastante efectivo, sabiendo sobre todo que las tenemos ya dibujadas en AutoCAD. Sin embargo, yo no me voy a llevar este archivo así tal cual está. Primero porque sería muy poco conveniente llevarlo cargado de tantas cosas y segundo porque SketchUp no me lo va a leer. Entonces, yo voy a ocultar lo que no necesito, layoff. Ya conocemos este comando. No necesito cotas, no necesito textos, no necesito mobiliario, no necesito texturas de piso, no necesito puertas, tampoco necesito las ventanas. Hay unas capitas que no se me quieren ocultar, ahí ya. No necesito ventanas, entonces apaguemos puertas por acá. Tampoco necesito estos elementos que son ventanas, pero esto debe estar en otro bloque, por eso no se me quieren ocultar. Miremos a ver qué está pasando. Tengo esto en muro bajo. Es decir, necesito únicamente los muros, incluso ni siquiera necesito los hashes. SketchUp no lee los hashes, entonces casi siempre empezamos meramente con las columnas o los muros, la parte estructural del proyecto. Y a continuación voy a usar este bloque WBlock, el VBlock, para hacer lo siguiente. Yo podría, claro que sí, Shift Control S, guardar esto como un archivo nuevo, como un archivo para usarlo en AutoCAD, pero el VBlock hace eso, creo yo, de una manera un poquito más eficiente. Simplemente le digo en dónde lo voy a guardar, en este caso va a ser en el escritorio. Acá le voy a decir planta para SketchUp, guardar, y le digo OK. Selecciono los objetos y selecciono lo que quiero, Enter, OK. Y si me voy al escritorio, me doy cuenta que acá está mi planta para SKP. Es otro archivo nuevo. Miren que incluso solamente me guarda las cotas que necesito, es decir, las que depuré. Por alguna razón se vino también la capa de textos. Era porque estaba trabajando sobre ella. Por eso se la trajo. Pero de lo contrario, esta capa creo que se podría eliminar, es correcto, porque solamente tengo aquí los muros, que es lo que me interesa. Entonces, comando VBlock de AutoCAD.
para crear archivos nuevos, seleccionando elementos. Es bastante práctico. No necesito esto, cierro por acá. Entonces me voy a mi SketchUp y le digo archivo, importar, y voy a buscar mi escritorio, mi planta para SKP, importar. Él me dice, bueno, me dice cuántas capas, las polilíneas, cerrar, y aquí está. Muy importante, yo estoy trabajando en AutoCAD en metros y estoy trabajando SketchUp en metros. Los dos programas se entienden y puedo verificarlo, ¿cierto? Es decir, yo sé que acá tengo 0.68, pero incluso la misma figura humana me dice que sí, que esto está escalado. Pero miramos el muro largo 790. Si me voy a mi AutoCAD, yo sé que esto mide 790 también. Entonces no tenemos ningún problema. Si yo lo toco, me doy cuenta que esta planta para SKP me aparece acá en el esquema, la puedo apagar incluso, y me aparece como un componente. Es decir, que si yo hago copias de él y lo modifico, pues las copias también se van a ver modificadas. Voy a entonces empezar a hacer esta pequeña construcción de esta pequeña planta, que es un solo nivel. Lo primero será, y vuelvo, insisto en esto, el proceso de dibujo tiene mucha similitud, tiene muchos elementos en común con el proceso constructivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir una losa. Comando R de rectángulo y vengo de acá hasta acá. Y la voy a proyectar hacia abajo. No sé, le voy a dar 0,3 metros, es decir, 30 centímetros. Y tengo una losa dibujada. La voy a convertir de una vez en un grupo. 1, 2, 3. Clic derecho, crear grupo. Acá está. Y de una vez voy a cambiar el nombre. Siempre está al final lo conveniente. Entonces a esto le coloco losa. Puedo encender, puedo apagar. Voy a empezar a construir mis muros. Claro, yo aquí tengo los vanos de las ventanas, los vanos de las puertas, pero yo voy a tener que construir esos muros de manera directa. Lo más sencillo en este caso sería ir recalcando. Por ejemplo, aquí he redibujado un poco este primer tramo de rectángulo que tengo acá y puedo a partir de él empezar a subir. Luego nos vamos a dar cuenta que hay otras formas mucho más sencillas de hacer esto, tal vez haciendo uso de una gran cantidad de plugins que hay en SketchUp, pero por ahora lo voy a hacer de la manera como se puede trabajar con las herramientas básicas para entender el flujo de trabajo. Las personas que de pronto trabajen en SketchUp me dirán, pero hay formas mucho más rápidas de hacerlo. Sí, es completamente cierto, pero ahora lo voy a presentar de una manera en realidad bastante manual. Por eso lo que voy a hacer entonces en parte es redibujar este primer cachito de muro que está ahí. Tengo la luz apagada, no me interesa tenerla encendida, y voy a extender esto. No sé, voy a decir que la altura de esto son 2.40 metros. Enter. Muy bien. Y a partir de aquí, entonces voy a empezar a extenderme apoyándome con la planta que está abajo a terminar de construir el resto de los muros. Claro, aquí me hacen falta geometrías. Entonces, si rectángulo de este punto a este punto y sigo extendiéndome hasta llegar al final. Por ejemplo, ahí ubico la referencia. Puedo volver a redibujar otro rectángulo acá y me vengo derecho con él hasta buscar esta referencia. Otro rectángulo aquí y busco la referencia y otro rectángulo acá. Busco esta referencia aquí. Puede ser ahí o puede ser más adelante, no importa. Porque el muro que yo... bueno, vamos a ver si no me pone problema acá al atravesar este muro. Claro, solamente me deja hacerlo hasta ahí. Este muro es completo.
hasta este punto. Y por acá viene este otro murito. Entonces, a pesar de no estar trabajando en este momento con ningún tipo de plugin, sé que lo puedo construir de una manera rápida. Acá me doy cuenta que me es un poco difícil agarrar la referencia de este otro muro. Bueno, de hecho, quisiera hacer algo acá. Me voy a devolver un poquito ahí, lo voy a dejar ahí. Y solamente estos muros perimetrales, clic derecho, crear grupo, porque estos en realidad son muros exteriores y los voy a diferenciar de los muros interiores. Quisiera hacer esa diferencia. Si se dan cuenta, por acá hay dos líneas que no debería tener. Esta y esta se me van, no las necesito. Tratar como de limpiar mucho el modelo desde el principio es importante. Y ahora sí voy a empezar a construir estos otros muros que ya serían los muros interiores. Pues sí, tienen la misma altura, puede que tengan el mismo espesor, pero definitivamente es bueno diferenciar de muros interiores de exteriores. Acá me voy con esta referencia. Ahora vengo con esta. Esta línea no la necesito, esta tampoco. Y me faltaría únicamente la geometría del baño. Y bueno, esta es la que se me dificulta un poco porque no me genera como la referencia. Bueno, ahí ya me dice que sí. Estiro hasta acá. Esta. Por alguna razón, algo raro pasa acá. Porque si yo borro esa línea no se me debería borrar el muro. Es posible que no haya llegado completo. Bueno, no, esta ya. Esta no se puede borrar. Se pierden los dos planos. Por debajo también me voy a dar cuenta que hay un montón de líneas sueltas que no las necesito. Entonces lo ideal es eliminarlas. Aquí se va a ver esta obviamente porque esto es un grupo y este es otro grupo. Clic derecho, crear grupo. Y estos son muros interiores. Listo. En este punto yo ya he dibujado losa, muros interiores, muros exteriores. Creo que me hace falta una pequeña columna y no sé qué pasó con mi plano, creo que se me borró, pero volvamos a importar. Debería quedar en el mismo punto, correcto. Y voy a levantar esta última columnita con esta referencia de acá. Esta en realidad podría estar metida dentro de este grupo para evitarme la necesidad de tener dos grupos distintos, entonces lo edito. Ya, es una sola columna, no tiene mucho misterio. Entonces esa columna me queda en el grupo de muros exteriores y tengo diferenciados los muros interiores. Hasta ahí vamos muy bien. Voy a activar por acá otra cinta de herramientas. Doy clic derecho sobre esto o sobre cualquier parte en realidad y activo la que dice vistas. Y acá me va a aparecer esta casita en donde yo puedo poner la vista isométrica, la planta, la fachada frontal, las laterales, la posterior y la vista por debajo. Es como para ir nivelando un poquito ahí la visualización del proyecto. Muy bien, tengo muros, losa, columna. Quisiera ver el plano por debajo, pero como esto está tan macizo, no lo puedo ver. Entonces voy a decirle por acá en ver rayos X puede ser, aunque en realidad hay varios modos de visualización. Alambre, ¿cierto? Como para poder ver qué es lo que tengo abajo. De hecho, si yo apago esto, miren que ahí está mi planta del AutoCAD.
y voy a empezar entonces a construir las puertas, o mejor dicho, los vanos de las puertas para luego colocar las puertas. Y sí, sé que hay una gran cantidad de plugins que me pueden hacer esto de una manera mucho más rápida, pero en este caso yo lo voy a hacer de una manera muchísimo más manual para entender, insisto, el flujo de trabajo del SketchUp. Estoy tratando de buscar otro modo de visualización que sea un poquito más cómodo. No, esto no. Bueno, finalmente he decidido dejarlo con los rayos X activos y en sólido para no perderme tanto acá, porque finalmente lo que me interesa son estas dimensiones de las distancias de los vanos. Yo aquí me voy a apoyar en el flexómetro que tengo acá arriba para construir ejes, y es bastante interesante cómo funciona esta herramienta. Miren que si yo toco desde acá y estiro, por ejemplo, hasta este punto, él me va a generar una referencia y me dice que esto está a 0,90. Y yo sé que tengo 2,40 en el alto. Si yo voy a hacer mi vano de 2,20, entonces toco desde acá, bajo. Yo sé que voy a tener varias formas de moverme aquí, y van a ser importantes las flechas del teclado. Si yo toco la flecha hacia arriba, voy a bloquear el rayo azul y me va a ayudar a moverme solamente en ese sentido. Si yo bloqueara hacia la izquierda, miren que me bloquea este verde, y hacia la derecha me bloquea el rojo, que aquí no lo estoy viendo. Entonces con el azul yo bloqueo la vertical. Sé que tengo 2,40 y quiero vanos de 2,20, es decir que voy a bajar 0,2 metros. Y entonces aquí yo ya tengo ese vano. Si yo me voy con la herramienta del rectángulo hasta acá, estoy editando los muros exteriores y toco la herramienta y profundizo hasta el otro lado, voy construyendo ese vano. Miren lo que ahí está. Entonces la forma más práctica de poder tener, de construir los vanos, directamente editando ese grupo, estando dentro de ese grupo y con la ayuda de la herramienta del flexómetro para construir los ejes. Bueno, aquí creo que lo más práctico sería venirse hasta acá. Entonces, rectángulo. Bueno, también es que puedo hacer esto, ¿no? Por eso es muy bueno esto, porque hay un montón de formas. Yo sé que tengo 2,40 en el alto y 1,27 en el ancho. Si yo simplemente le digo 2,2, enter, la dimensión del ancho se queda quieta y la que modifico es la dimensión del alto. Por eso es que SketchUp es un programa como tan interesante, precisamente porque no hay una sola forma de hacer las cosas. Y esto pues diversifica un montón las formas de trabajo. Y bueno, de esta forma entonces haré la construcción de los siguientes vanos que me quedan faltando, y luego pasaré a explicar las ventanas. Bueno, muy importante cuando editen, porque puede llegar a ser un poco confuso a veces, cuando vayan a hacer alguna intervención sobre algún bloque, primero asegúrense de entrar en el bloque, y segundo, que sea el bloque correcto. En algún momento quise hacer alguna intervención sobre los muros internos editando los muros externos, y obviamente eso no iba a llegar a ningún resultado. Entonces, para que tengan muy en cuenta ese elemento. Y bueno, por acá me quedó faltando un último vano, que es este de aquí. Pero por ejemplo, yo aquí no entré a ningún grupo, entonces claro, tengo que entrar en este, volver a redibujar y ahora sí extruir para generar ese vacío. Cuando salgo del grupo me voy a encontrar que este plano sigue aquí, tengo que borrarlo, porque evidentemente pues
está por fuera del grupo de los muros externos. Tengo construidas entonces los vanos de todas las puertas. Esta no es una puerta, simplemente es un vacío que queda, pero sí hay puerta en esta habitación, en el baño y en esta habitación, y las dos, puerta posterior y la puerta posterior y la puerta frontal. Voy a continuación entonces a construir los vanos de las ventanas, y yo me doy cuenta que las ventanas tenemos una aquí, otra acá, una acá y otra acá, que son básicamente las mismas. Yo tendré que definir entonces es el valor de las distancias que hay, bueno, de la distancia que hay para construir el sillar, que esa pues puede ser básicamente la misma para todos. Yo tomo aquí una sugerencia acá. Yo tengo esta línea de guía acá. Si yo veo que tengo muchas líneas que me están estorbando, puedo ir a edición, eliminar guías, y se van a eliminar las que yo definitivamente ya no necesito, porque sí pueden llegar a ser un poco molestas. Entonces bloqueo esto a 0,90, bloqueo con las flechas arriba 0,90, esta es la misma, bloqueo hacia arriba 0,90, muy bien. Y ahora necesito las distancias de este punto a este punto para poder construir de este punto hasta este punto, de este punto hasta este punto. Como se dan cuenta, manipular este flexómetro para construir ejes es, por un lado, bastante fácil, pero también bastante conveniente. Tengo 90 de sillar, entonces acá voy a tener 1,50 de altura. Quiero dejar que las ventanas tengan el mismo dintel de las puertas, entonces estos vanos van a ser de 1,30. Si yo me vengo hasta acá, me doy cuenta que ahí me está diciendo 1,79 con 1,50. Estoy viendo acá 1,79 con 1,50. Entonces necesito modificar es el segundo valor. Punto y coma 1,30 y listo. Misma situación acá. Estaba construyendo los rectángulos nuevamente por fuera del grupo. El segundo lo alcancé a corregir, el primero no, pero está bueno para enseñarles un truquito que es bastante interesante. Sigo construyendo los vanos. Acá estoy en 1,30, enter, y acá estoy en punto y coma 1,30. Listo. Y entonces extruyo hasta el otro lado, hasta el otro lado. Este se me fue un poco largo. Ahí. Ahí. Tengo estos. Y este no lo puedo extruir porque fue el que hice por fuera. Miren esto. Tengo el plano por fuera del grupo de los muros exteriores. Yo le voy a decir copiar. Lo voy a borrar. Me meto al grupo. Le digo edición, pegar en su sitio. Entonces dentro del grupo él vuelve y lo pega. No lo voy a volver a redibujar. Simplemente lo copio y lo pego en su sitio y es bastante práctico. Y tengo listo mi vano. Tengo demasiadas guías, eliminar guías, y ya tengo muros exteriores, muros interiores con vanos de puertas y ventanas, y tengo también la losa. No hay ningún problema con ella. Vamos a construir de una vez ventanas, que es bastante sencillo. Para construir estas ventanas vamos a necesitar, bueno, por un lado yo debería saber la modulación de estas ventanas para ver más o menos constructivamente de qué forma van a ser. Esto está midiendo 1,79. En el plano creo que no hay mayor detalle sobre las ventanas, acá solamente se mostraba como una ventana continua, pero yo acá sí voy a tener que darle un poquito más de detalle. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a dibujar una línea entre este punto medio
y el punto medio de arriba. Y a continuación mover con copia. Cuidado con lo que agarran. Mover con copia solamente la línea. Y la voy a pegar del otro lado. Ahí. Y sin soltar nada, sin darle cancelar ni enter, yo necesito dividir esto, lo voy a dividir mínimo en dos partes. Entonces a continuación le digo dividir o el slash entre 2, enter, y se dan cuenta que automáticamente me aparece otra línea ahí. Listo, era todo lo que necesitaba. Divido esto, le elimino esto. Claro, sacarle el punto medio de esto era muy fácil. Pero si yo necesitaba, por ejemplo, dividirlo en más partes, y hagámoslo, porque aquí es donde se ve lo práctico de esto, mover con copia, es decir, con el control aquí, y yo no necesito dividir entre 2, sino dividir entre 5, miren lo que me hace. ¿Cierto? Que eso es lo interesante de este asunto. Bueno, en realidad no dividir entre 5, sino entre 2, entonces corrijo para hacer dos ventanitas, y listo. Yo acá puedo completar estas dos líneas, una que me hace falta aquí y otra que me hace falta acá arriba para completar este plano. Ahí tengo un plano y voy a usar una herramienta muy interesante que se llama la equidistancia. Acá está. La equidistancia es lo que para el AutoCAD era el offset. Entonces clic, toco el plano y yo aquí le digo qué equidistancia quiero. Voy a construir el marco de la ventana. Entonces va a ser un marco de 0.05, es decir, 5 centímetros. Enter. Y miren que ahí ya hay una diferencia. Acá hay un plano, acá hay otro plano. Entonces yo puedo extruir el marco hacia afuera. ¿Cuánto? No sé. Si lo extruyo hasta ahí se me van 8 centímetros. Pero me parecería un poco exagerado. Entonces hagamos los 0.04 hacia acá. Y por dentro 0.04 hacia acá. Uy, algo pasó ahí. 0.04 hacia acá. Ahí me perdí. Entonces recuerden esta herramienta para salir. Alguien me podrá decir, bueno, ¿qué está pasando con ese lado rojo ahí? Recuerden que esto tiene un lado bueno y otro lado malo. El lado malo está hacia el interior. Acá ya tengo entonces el marco por un lado y tengo este otro plano que me va a servir a mí de vidrio o como vidrio, pero sin embargo todo esto pues va a ser la ventana. Clic derecho, crear grupo, cambiar nombre, ventana, listo. Bueno, lo convertí como un grupo, debería ser un componente, lo voy a deshacer. Clic derecho, componente, porque lo quiero más como un bloque. Ventana, en tal caso que si modifico uno, pues modifico todos los demás. Mover con control. Mover con control para hacer una copia aquí. Listo. Tengo mis dos ventanas. Y como las dos de atrás son exactamente las mismas, entonces mover con control. Y la voy a tomar desde este punto como referencia. Y las pego acá atrás. ¿Cuál va a ser la situación? Que el lado rojo me va a quedar hacia afuera. Entonces, bien valdría la pena girarlas para mostrar la herramienta girar o rotar que aparece por acá arriba. Cuando yo activo la herramienta me aparece una especie de transportador que yo debo ubicar en un plano específico, porque aquí estoy, por ejemplo, en el plano como visto en planta. Aquí se me pone verde, entonces sobre esta cara, o acá se me pone rojo. Entonces en este caso yo necesito que sea azul. También para apoyarme, porque aquí yo necesito rotar sobre este pequeño sillar, va a ser un poco difícil. Si sé que es el azul, lo bloqueo con la flecha para arriba y miren que ahí ya no se me mueve hacia ningún lado. Tomo un punto, tomo otro punto y hago la rotación. Y luego simplemente muevo esto hacia la parte interior. Y ya me queda el rojo por dentro. Hagamos entonces exactamente lo mismo por las ventanas de la sala y la cocina. Punto medio, línea arriba, toco la línea, mover con control, copio, pego aquí y le digo dividir entre 2
esta no la necesito. Con una línea voy a unir este punto con este punto. Tengo el plano, equidistancia a continuación, 0.05, enter, y voy a estirar esto, 0.04 y este 0.04. Muy bien. Clic derecho, crear componente, ventana 2, para que no se me confunda con la otra. Mover con control. Muy bien. Y ahora esta con esta, estoy seleccionando con el Shift, pero también podría seleccionar los dos. Bueno, ahí se me va a seleccionar con todo y muros, entonces mucho cuidado, es mejor con el Shift. Un clic, dos clics, mover con control y me voy hacia atrás. Ahí está. Claro, mismo problema, me van a quedar con los lados rojos hacia afuera, entonces lo selecciono y lo roto. Bloqueo hacia arriba, giro y muevo. No estoy siendo muy preciso en el movimiento, pues debería como medirlo, pero bueno, es simplemente como por ilustrar esta situación acá. Tengo ventanas. Vamos a colocar las puertas. Para colocar las puertas, de hecho, es incluso mucho más fácil. Dibujo un rectángulo entre este punto y este punto y hago otra equidistancia. En este caso de 0.04, puede ser, muy bien. Voy a eliminar este plano, y voy a extruir. Aquí estoy construyendo el marco de la puerta, pero ese marco de la puerta va a llegar a ras con el muro. Claro, aquí hay algo muy raro y es que pues las puertas no tienen este elemento aquí, entonces lo voy a reducir y ahí me queda. Simplemente elimino esta línea, elimino esta otra línea y acá tengo el marco de la puerta. Clic derecho, puede ser un componente también. Sí, puede ser un componente. Marco puerta. Si modifico uno, modifico los demás. Y a continuación voy a dibujar la puerta. Entonces la puerta simplemente sería un plano rectangular que va desde este punto medio hasta este otro punto medio. Y que yo voy a estirar hacia acá, le voy a dar 0.02, enter, y hacia el otro lado 0.02, enter. Entonces acá tengo la puerta. Si quisiera hacer algún detallito para más o menos diferenciar hacia qué sentido abre la puerta, voy a tomar una referencia acá de 1 metro, 1. Y aquí simplemente voy a construir un pequeño rectángulo, no me importa con qué dimensiones, solamente para hacer esto, como describir de manera esquemática dónde está el pomo de la puerta, o la manija, o lo que sea, la cerradura. A 1 metro, es esquemático, no estamos detallando la forma precisa de la cerradura. Igual podemos encontrar ya luego puertas hechas muy detalladas, pero no es mi interés. Esta es a la puerta. Crear. Muy bien. Y esta puerta, entonces con su marco, acá se me selecciona, mover con control y es la misma de acá. Creo que no son las mismas de acá. A ver, vamos a ver. Yo creo que sí. Pues eso es lo bueno incluso a veces hasta de estandarizarlo todo. Esto mide 90 y esto mide 90. Es una maravilla porque sí es la misma. Mover con control desde aquí hasta acá y mover con control desde aquí hasta acá. Otras cosas, por eso modelar en SketchUp es tan rápido, tan fácil y tan práctico.
Aquí tengo un problemilla y es que esta puerta me estaría abriendo hacia el otro lado, entonces vamos a rotarla por el punto medio. Ahí está. Y esta también. Por el punto medio vamos a rotar. Entonces aquí estas puertas ya golpean contra el muro. Me queda faltando la puerta del baño. Punto 78. Bien, he dibujado ya la puerta del baño por fuera del video para no alargar tanto esto. Vamos a guardar. Hasta este momento no he guardado absolutamente nada. Control S, guardar como. Yo voy a empezar a construir por acá mi carpeta. Módulo SKP. Y voy a usar una configuración más o menos parecida. Yo estoy a 1703 del 24. Modelo. Casa. Guardar, simplemente. Lo importante es ir actualizando fechas para no perdernos y luego quedarnos sin respaldos. Listo. Por acá yo veo que ya tengo un montón de cosas, entonces yo tengo que pegarle una ordenadita a este asunto porque luego se me vuelve un disparate. Alas de puertas, vamos a ocultar a header. Alas de puertas, marco de puerta del baño, marcos de puertas. Todo esto va a ser un grupo. Este sí va a ser un grupo. Y ventanas. Estoy seleccionando con Shift. Esto va a ser otro grupo para evitarnos, este era el de puertas, para evitarnos tener tanto reguero y ser mucho más ordenaditos. Y esto todo es ventanas. Muy bien, tengo losa, muros, puertas, ventanas. Muy bien, si apago esto se me van todas las puertas. Hay una puerta por acá que no está armada como bloque. Muy bien. Crear grupo a la puerta del baño. Listo. Y la voy a arrastrar a puertas. Ahí se queda. Muy bien. Entonces, ahora sí. Y todas las ventanas se me van por acá. Muy bien. De hecho, esto es bastante conveniente, sobre todo cuando uno no tiene un buen computador, armar los grupos y si veo que hay cosas pues, que no le suman al modelo, por lo tanto, las hago y las apago. Entonces mi computador no se empieza a sobreexigir. Última herramienta. Vamos a hablar un poco de una herramienta muy poderosa que hay por acá, que son los sólidos. Y los sólidos realizan una cantidad enorme de actividades que facilitan un montón el trabajo en SketchUp. Voy a explicar un poquito por acá qué pasa. La primera condición para que algo funcione como sólido es que sea un grupo, pero no todos los grupos son grupos sólidos. Me explico. Si yo hago este rectángulo y yo le doy clic derecho, crear grupo, él se me arma como un grupo efectivamente. Pero si yo me voy a la información de la entidad, me dice grupo en un modelo. Si yo armo otro rectángulo y lo proyecto y lo creo como grupo, este me dice que es un grupo sólido, a diferencia de este que es solamente un grupo. Para que mis herramientas de sólidos funcionen, estos son los operadores booleanos, también se les conoce, es muy importante que lo que yo vaya a operar sea sólido todo el tiempo. Y me voy a explicar por qué esa condición como tan explícita y tan específica. Acá nos vamos a encontrar varias herramientas donde las más importantes van a ser principalmente estas 5, pero miremos todas cómo funcionan. Si yo tengo este grupo, que además es sólido, y hago una copia de él, por ejemplo, y pego esta copia y no sé, voy a maclar este volumen ahí. Estoy maclando un volumen dentro de otro.
Vámonos con la primera que dice intersecar. Dice combina varios sólidos de intersección y solo conserva la geometría superpuesta. Entonces activo este con este y me queda solamente el sólido donde hay intersección entre el uno y el otro. Y esto sigue siendo un grupo sólido. Primera herramienta. Segunda, dice unir. Combina varios sólidos en uno conservando la geometría interior. Si yo tomo este, porque viene lo de la geometría interior, eso es muy interesante porque si yo quito esta tapa, claro, este otro se está metiendo acá, pero miren lo que va a suceder acá. Unir este con este, incluso aquí aparece una arista. Esto ya es un solo, que incluso se llama unir, acá me lo cambia, ya los otros dos grupos desaparecen. Y miren que si yo quito esta tapa y quito esta tapa, miren lo que pasa. Como que se junta ese maclado que había interior. Segunda operación. Devolvámonos. Mire que acá vuelvo a mis dos grupos originales. Tercera. Sustraer. Resta un sólido de otro sólido seleccionado, conservando solo el resultado final. Muy bien, sustraer este de este. Entonces, queda la sustracción del primer sólido sobre el segundo. Aquí el orden es muy importante, porque si yo primero le digo sustraer este de este, entonces me lo hace al revés. En las dos anteriores, en intersecar y unir, no importaba el orden, en esta sí. Cuarta, recortar. Resta un sólido de otro sólido seleccionado, manteniendo el primer sólido y el resultado de la operación. Entonces, este de este, parece que nada cambia, parece que como que nada se movió. Pero miren que si nosotros movemos este, es como si este hubiese generado esta sustracción aquí, pero sin eliminar este sólido. Entonces este sólido vuelve y ensambla aquí. Esto es muy útil cuando luego hagamos terrenos, implantemos el proyecto, la huella del proyecto. Supongamos que este es el terreno y que este es el proyecto. Entonces hacer la huella del proyecto es súper conveniente. Y la quinta dice dividir. Divide dos sólidos de intersección conservando la geometría de intersección, solapamiento, superposición en grupos. Activo la herramienta. Bueno, en la anterior también era importante el orden, ¿no? Devolvámonos un momento. Si primero digo esta y luego esta, entonces el que se perfora es este. Mírenlo. Y el otro queda sin ningún tipo de afectación. Listo. Y finalmente entonces dividir. Este de este, esta es súper interesante. Miren lo que pasa. Aquí no importa el orden, porque el resultado es el siguiente. Este volumen echa para allá. Este volumen echa para acá. Entonces es como que tengo los dos volúmenes se ven afectados con esta sustracción, pero la sustracción no se pierde, queda ahí. Entonces divide las tres cosas. Entonces, son unas herramientas muy poderosas, pero vuelvo y repito, lo más importante es que sean grupos sólidos los que van a operar a partir de estas herramientas que se llaman sólidos y que los activan. Clic derecho sobre esta cinta en cualquier parte, sólidos. Vamos a ver entonces para qué nos van a servir acá en nuestro modelo. Yo tengo este elemento acá y miren que los muros exteriores son grupos sólidos y los muros interiores son grupos sólidos. A veces no lo son y ya vamos a ver qué pasa entonces cuando no lo son. Vamos a construir entonces una cubierta para este proyecto. Si yo quisiera simplemente una losa plana, pues bueno, de este punto a este punto y no sé, es una losa de 0.30. ¿Listo? Tengo una losa plana, un poco aburridora, pero bueno. Supongamos que de pronto no es la losa plana solamente, sino que yo, por ejemplo, quiero algún tipo de equidistancia, es decir, yo puedo generar un voladizo de 1 metro aquí y alargarlo 0.3, perdón, se me fue a 3 metros, 0.3, ahí, borro esto.
y tengo una especie de voladizo y está muy bien. No he armado esto como grupo, todavía está suelta, ¿cierto? Pero estoy armando losas, que es lo que me interesa para poder. Quiero apagar esto para terminar de borrar bien estas líneas, que no me queden por ahí molestando. Muy bien. Activemos muros exteriores, muros interiores y de pronto la losa. Por lo pronto, puertas, ventanas ya no las necesito, pues ya sé que están dibujadas. Y la planta del proyecto tampoco la necesito. De hecho, si quisiera la pudiera eliminar, pero bueno, la vamos a dejar ahí. Igual en este momento ya ni quita ni pone. Tengo una losa plana. Si yo quisiera seguir trabajando sobre esta losa, no sé, por ejemplo, yo la podría seguir estirando o la podría incluso recortar, no sé, por alguna razón de diseño, esta losa llega solamente hasta acá, pero la opero directamente desde los bordes y es una forma bastante práctica, pues como de ir operando estas losas en función de lo que yo necesito. Yo la voy a dejar por acá y voy a volver a estirarla 1 metro. Ahí. Muy bien. No me interesa tener una cubierta plana. Me interesa tener una cubierta inclinada, cuando menos a 2 aguas, hacia la derecha y hacia la izquierda. SketchUp no tiene una herramienta para hacer esto precisamente, o sea, como que me dé este resultado de acá arriba. Pero yo puedo echar mano de la siguiente herramienta. Yo de una vez voy a guardar esto como un grupo. Es un grupo sólido y voy entonces a empezar a trabajar sobre él. Es de 30 centímetros de ancho, yo lo voy a reducir un poco. Lo voy a reducir 15 centímetros, que me quede un poquito más delgado. Porque bueno, cuando tengo una losa, sí sé que tengo unas líneas por acá un poco extrañas. Cuando es una losa, sí sé que es de 30 centímetros, pero un techo a 2 aguas que puede ser en otro material, pues no lo necesito de esa forma. Tengo mi losa plana, está volando 1 metro a cada lado y voy a construir entonces esa cubierta a 2 aguas. Estoy dentro del grupo. Herramienta lápiz y voy a ubicar el punto medio de esta losa que está aquí, punto medio, y me voy a ir. Miren que se pone en verde para evitar errores. Voy a bloquear el verde con el izquierdo. Miren que incluso se vuelve un verde mucho más profundo. Ubico el otro punto, muy bien. Sin soltar la herramienta, voy a bajar de manera perpendicular hasta este otro punto. Me voy a devolver por debajo. Miren que él me atrapa y hasta ahí. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a aprovechar una situación que tiene el SketchUp, y es que cuando yo tengo geometrías sueltas o estoy trabajando dentro de los grupos, si yo modifico las aristas, por ejemplo, si yo muevo esta arista, hago esto. O si yo muevo esta arista, hago esto. Entonces es una forma súper interesante de manipular los volúmenes solamente con tocar sus líneas. Miren esto, es decir, si yo hago este tipo de movimientos, esto pues definitivamente es una geometría un poco más compleja que un rectángulo. Entonces lo que hago es eso, tengo esto aquí, dibujé esas líneas, las selecciono. Miren el errorcillo, no las dibujé dentro del grupo. Bueno, listo, las selecciono, edición, copiar, las elimino. Entro al grupo de la cubierta, edición, pegar en su sitio para no volverlas a redibujar. Y a continuación, M para mover, toco este punto y miren lo que pasa. ¿Cuánto la voy a mover? No la voy a mover demasiado y además voy a bloquear hacia la flecha hacia arriba el sentido de esto y miren que se me mueve sin perder el espesor en ningún momento. Esto yo lo voy a mover simplemente, no sé, 1 metro. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Doy clic por fuera y ya tengo una cubierta a 2 aguas, esquemática, pues sin detalles, obviamente, pero a la que yo luego le puedo agregar materialidades o todo lo que quiera. El asunto aquí es que, claro, me está quedando este espacio
entre muros y cubierta, y entonces yo cómo resuelvo eso. Ahí es donde entran nuestros sólidos, nuestros operadores booleanos. Lo primero que yo voy a hacer es tratar de hacer coincidir la cubierta con este muro, no de manera exacta, pero sí más o menos cercana. Me voy a apoyar en una pequeña línea, a ver. Aquí bloqueo hacia arriba con azul. Eso. Entonces aquí ya sé en dónde tengo que hacer el clic, aquí, y bajo hasta aquí. Elimino esta línea. Entonces ya me está tocando la cubierta acá. Sé que mis muros exteriores son sólidos. Sé que mis muros interiores son sólidos. Sé que mi cubierta no es un grupo sólido. O sea que no puedo operar sobre ella. Miren que si yo activo cualquier herramienta, me dice algunos elementos seleccionados no son sólidos o están bloqueados. Antes de ejecutar esta operación se anulará la selección que no son sólidos o que están bloqueados. O sea que no me sirve para nada. Miren que me dice no es un sólido, no es un sólido. Este sí, este no. ¿Cómo hago para resolver eso? Pues bueno, yo no soy de trabajar mucho con plugins, pero a veces sí son necesarios. Los plugins son adiciones que se asocian al programa y que nos permiten ejecutar herramientas adicionales. En este caso vamos a instalar uno que se llama Solid Inspector para poder hacer de estos grupos que no son sólidos, no los convierte en grupos sólidos. Debo entrar primero, recuerden que les dije que debemos trabajar con SketchUp 2023 porque a partir de este año 2024 SketchUp no nos permite descargar aplicaciones, plugins o entrar por ejemplo a Warehouse, al Extension, al Layout, sobre todo estas dos primeras, que aquí yo puedo descargar bloques y muchos componentes y acá descargo plugins. No me deja entrar si no tengo actualizado el SketchUp. Y para eso también hay que loguearse. Yo por acá estoy logueado. Entonces entro a Extension Warehouse. Se abre esta ventana. Y voy a buscar un plugin que se llama Solid Inspector, como inspector de sólidos en español. Pero Solid Inspector. Y me aparecen dos. Esta galleta y este globito. La galleta no es el globito. Le damos clic. Y por acá nos dice que si lo queremos instalar, le decimos instalar. Yo ya lo tengo instalado, de hecho me aparece por acá arriba. Entonces simplemente le dicen instalar esa extensión. Bueno, le tienen que dar las autorizaciones. Lo instalan y se abre. Él les aparece como por acá, así sueltico. Ustedes ya lo amarran a la cinta. Y él es un solo botón. Entonces lo que hace es que yo toco mi elemento que no es un grupo sólido. Le digo Solid Inspector. Me dice, hay un error, hay una cara interna que te está generando el problema, ¿la quiere arreglar? Fix. Me dice, no hay errores, todo está muy bien y ahora mi cubierta ya es un grupo sólido, o sea que ya la puedo operar. Entonces, una vez que mi cubierta ya es un grupo sólido, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a entrar, voy a apagar, primero le voy a poner nombre, cubierta. Y la voy a apagar. Voy a entrar al grupo de los muros y voy a hacer esto. ¿Cuánto? No sé. Ahí. El caso es que sea superior a la losa, a la cubierta, perdón. Y entonces voy a ejecutar mi operación de recorte. Recorto. Debo encender mi cubierta. Cubierta de muros. Entonces miren lo que pasa. Cuando yo apago la cubierta, los muros quedan como con esta grieta. Si yo apago, de hecho ya no sé, mis muros exteriores se desaparecieron, ahora se llaman diferencia. Si yo apago esto y enciendo la cubierta no le pasó nada. Entonces como si la cubierta hubiese hecho un plano de corte sobre esto, que esto se debe volver a llamar muros exteriores. Entonces ya generé un plano de corte. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Que si yo miro mis
muros, pues tengo que eliminar la parte de arriba, pero es muy fácil porque está cortada. Entonces entro a este grupo y tocando en la parte superior, en el sobrante, le digo 1, 2, 3, suprimir. Y a la columna 1, 2, 3, suprimir. Entonces aquí los muros están cortados a la perfección por parte del plano de la cubierta. Yo también podré hacer lo mismo con los muros interiores, aunque a veces, no sé, como que no preocupa que esos muros exteriores suban, pues en este caso sí lo vamos a hacer. Entonces subo completamente. Sé que mis muros exteriores son un grupo sólido, mis muros interiores. Activo la cubierta, entonces recortar. La cubierta corta a los muros. Si apago la cubierta, miren que ya esto se llama diferencia. Entonces no se llama diferencia, se llaman muros interiores. Selecciono, borro y entonces esto ya queda completamente recortado. Activo cubierta, activo losa y tengo mis puertas, mis ventanas, tengo el proyecto completamente construido, aún sin agregar materialidades que no nos interesan en este momento. Nuestro objetivo de hoy era introducir las herramientas básicas del SketchUp para hacer un primer modelado. Les agradezco mucho la atención. Muchos éxitos.